En el presente video, nos adentraremos al análisis que vamos a encontrar en las pruebas del estado ICFES. Iniciaremos a analizar textos, los cuales contienen las respuestas. Debemos de estar atentos para el desarrollo de las mismas. Poder comprender y analizar este tipo de preguntas ampliará nuestros puntajes en las pruebas de estado ICFES, ampliando un sinnúmero de oportunidades como becas universitarias en el sector privado y público educativo, convenios con países que ofrecen oportunidades a los mejores ICFES, ingreso a las fuerzas militares de Colombia y un sinnúmero de oportunidades. Esta es tu oportunidad de prepararte para el ICFES mientras realizas tu bachillerato. Responda las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información. Uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía, valses, mazurcas, canciones napolitanas, fue el de las colitas. Era este el nombre que recibían las colas o finales de fiesta de la clase adinerada, bodas, bautizos, cumpleaños, festejos religiosos. Durante el sarao, mientras los señores se divertían con la música europea que interpretaba una precaria orquesta provinciana, los trabajadores pasaban la fiesta en la cocina y los galpones a punta de acordeón, guacharaca y caja. Despachada la orquesta, los de atrás eran invitados a pasar adelante, y patrones y vaqueros se sentaban a tomar y cantar juntos. Se ha discutido acerca del papel que cumplieron las colitas en esta historia. Algunos dicen que estos remates de fiesta fueron el pabellón de maternidad del vallenato, pues combinaron ritmos europeos y nativos, entre ambos dieron a luz los aires vallenatos. La Sone, ancestro directo de vallenato moderno, afirma López Michelsen. Pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Para empezar, esta clase de fiestas improvisadas no se conocieron en toda la región, sino tan solo en la zona del Valle de Upar. En El Paso no hubo colitas. En muchos lugares del río tampoco. Y, por otra parte, los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, cuando ya el vallenato había empezado a coger ritmo con el trío del instrumental clásico. En cambio, las piquerías y retos sí constituyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. La leyenda de Francisco el Hombre habla de su desafío con el diablo, a quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías, concertadas de antemano o a través de recados, como lo atestigua La Gota Fría. Acordate, moralitos, de aquel día / que estuviste en Urumita / y no quisiste hacer parada. 1. El autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y a reforzar la tesis principal del texto, según la cual las colitas fueron divulgadoras del género. B. Señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. C. Legitimar la tesis principal del texto, según la cual las colitas originaron el vallenato moderno. D. Convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. B. Señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. La cita de López Michelsen se presenta para mostrar una opinión que sugiere que las colitas tuvieron un rol en la formación del vallenato, aunque el autor luego argumenta que su papel fue más de divulgación que de creación. 2. El autor cita el verso de La Gota Fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a un acordeonero que cantaba colitas, llamado Lorenzo Morales. B. Urumita, un pueblo famoso por la realización de colitas. C. Un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo. D. Urumita, un pueblo al cual iban los acordeoneros. C. Un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo. El verso de La Gota Fría menciona a Moralitos en relación a un evento en Urumita, lo que indica que el acordeonero estaba de paso y se refiere a su experiencia en el contexto de las piquerías. Responda las preguntas 3 y 4 de acuerdo con la siguiente información. El argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. Winston Churchill, adaptado de Ovejero, Félix, 2008, incluso un pueblo de demonios, democracia, liberalismo, republicanismo. Katz Editores, Madrid.
2. La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la elección debida a una mayoría incompetente. George Bernard Shaw, epígrafe de Ovejero, Félix, 2008. Incluso un pueblo de demonios, democracia, liberalismo, republicanismo. Katz Editores, Madrid. 3. Aunque la tradición política democrática se remonta a la antigua Grecia, los pensadores políticos no se ocuparon de la causa democrática hasta el siglo XIX. Hasta entonces venía desechándose la democracia como el gobierno de las masas ignorantes y sin luces. Hoy parece que todos nos hemos vuelto demócratas sin contar con argumentos sólidos a favor. Los liberales, los conservadores, los socialistas, los comunistas, los anarquistas y hasta los fascistas se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia y a mostrar sus credenciales demócratas. Adaptado de Edgeworth, Andrew 2010. Introducción a la teoría política. Tirant Loblanche, Valencia. p. 55. 3. Según el texto. 3. ¿Qué posiciones políticas se identifican como democráticas? A. Solo las posiciones políticas que no son extremistas. B. Las posiciones políticas más recientes históricamente. C. La mayoría de posiciones políticas existentes. De la totalidad de corrientes políticas posibles. C. La mayoría de posiciones políticas existentes. En el texto, 3. El autor menciona que diferentes corrientes políticas, liberales, conservadores, socialistas, comunistas, anarquistas y fascistas, se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia. Esto implica que prácticamente todas las posiciones políticas reconocen algún valor en la democracia, lo que sugiere que muchas, si no todas, las corrientes políticas existentes se identifican con ella, independientemente de sus diferencias ideológicas. 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se infiere del texto? Y A. El votante medio no podría explicar en 5 minutos qué es la democracia. B. La mayoría de los votantes en los sistemas democráticos son ignorantes o incompetentes. C. Con una conversación corta con el votante medio, cualquier persona se da cuenta de que la democracia no funciona. De 5 minutos toma exponer el argumento básico contra la conveniente, adale, idioma democrático. B. La mayoría de los votantes en los sistemas democráticos son ignorantes o incompetentes. En el texto, y, la frase de Churchill sugiere que una breve interacción con un votante medio revela una falta de conocimiento o comprensión sobre la democracia. Esto se relaciona directamente con la idea de que el votante medio podría no tener la información necesaria para participar efectivamente en un sistema democrático. La afirmación implica que la incompetencia del votante es un argumento en contra de la eficacia de la democracia, aludiendo a que la calidad del voto podría ser deficiente debido a la ignorancia general de los votantes. Responda las preguntas 7 y 8 de acuerdo con la siguiente información. Fray Pedro de Aguado fue un misionero español que vivió en el Nuevo Reino de Granada entre 1560 y 1590, aproximadamente. Se le atribuye la autoría de la recopilación historial, un extenso compendio de crónicas donde se refieren los hechos de la temprana colonización española en los actuales territorios de Colombia y Venezuela. Las narraciones de la recopilación giran alrededor de la entrada de los colonizadores españoles en territorios del Nuevo Mundo, del sometimiento de sus pobladores ancestrales y la subsiguiente fundación de ciudades coloniales, ofreciendo por lo general descripciones de las sociedades indígenas y su entorno natural. En el relato de las campañas del capitán Galarza y sus soldados en los actuales territorios del Tolima, Aguado se refiere de esta manera a los indios de la región. Son estos indios de Ibagué grandes carniceros de carne humana y de cualquier otra carne, tienen algodón, aunque poco, de que hacen algunas mantas para su vestir, las indias son muy feas. Y traen en la cabeza unos bonetes de venado con que aprietan y axen los cabellos, no hay entre ellos caciques, como entre otros indios, más son mandados de algunos indios principales que entre ellos hay, a los cuales obedecen cuando les parece y les da gusto. Es tierra muy áspera y fragosa, en la que estos indios habitan, y todas sierras peladas.
En su estudio Los indios medievales de Fray Pedro de Aguado ***, el historiador Jaime Humberto Borja sostuvo que la recopilación historial no tomada fuente para conocimiento de los eventos históricos. Ante todo, debe asumirse como un texto que respondía ideológica y culturalmente a una tradición europea que poco tenía que ver con el mundo que pretendía representar, el del indígena y su entorno natural. Frente a descripciones como la que acabamos de citar, afirma Borja que el de Aguado es un indio retórico, que surge de una realidad textual y no de una realidad aprendida por la experiencia. Además, la construcción narrativa del indio de la crónica de Aguado reúne imágenes conocidas por la tradición cristiana y los imaginarios bíblicos, el canibalismo, las exacerbadas costumbres, la fiereza de sus armas, su alianza con traidores, el engaño. En el indio recae la descripción de los vicios físicos y morales de toda la extensión natural. Para reafirmar sus posiciones, Aguado presenta una naturaleza tan salvaje como sus habitantes. Biblioteca de la Presidencia, Bogotá, 1956, 4 volúmenes. Editorial Ceja, Bogotá, 2002. 7. De acuerdo con el texto, se puede afirmar que la descripción de los indios de Ibagué hecha por Aguado corresponde a un periodo anterior a la llegada de los españoles al continente americano, pues presenta a los indígenas en una situación de salvajismo absoluto. B. El proceso de fundación de la ciudad colonial de Ibagué, pues la dinámica de colonización consistía en fundar las ciudades y luego someter a los indígenas de la zona. C. La etapa de conquista de los territorios que se anexarían a la colonia neogranadina, pues la descripción es parte de un relato de una campaña militar. De un periodo histórico indeterminado, pues el texto no ofrece información cronológica que permita identificar el momento que corresponde a la descripción. C. La etapa de conquista de los territorios que se anexarían a la colonia neogranadina, pues la descripción es parte de un relato de una campaña militar. La descripción de Aguado se inserta en el contexto de la conquista y colonización, donde se relatan las campañas del capitán Galarza. Esto implica que la observación de los indios de Ibagué está vinculada a los esfuerzos de los colonizadores para someter a las poblaciones indígenas durante esta fase histórica. 8. ¿Cuál de los siguientes títulos se ajusta mejor al contenido del texto? A civilización y barbarie en la colonización española. B. Fray Pedro de Aguado y construcción retórica del indígena. C. El canibalismo ritual en la crónica de Fray Pedro de Aguado. De la influencia de los autores clásicos en los cronistas neogranadinos, el caso de Aguado. B. Fray Pedro de Aguado y construcción retórica del indígena. Este título se ajusta mejor al contenido del texto, ya que se centra en cómo Aguado construye una imagen del indígena que responde a tradiciones ideológicas y culturales europeas, en lugar de ser una representación fiel de la realidad. La crítica de Borja enfatiza que las descripciones de Aguado son más retóricas que documentales, por lo que el título refleja esa idea de construcción narrativa. Responda las preguntas 9 a 13 de acuerdo con la siguiente información. Nadie es justo por voluntad sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo: demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere. Y a continuación sigámoslos para observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad. El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Gix, el antepasado de Lidio. Gix era un pastor que servía al entonces rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Gix llevaba el ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Gix le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda, cuando llegó Gix llevando el anillo.
Tras sentarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto se tornó invisible para los que estaban sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Dick se asombró, y luego, examinando el anillo, dio vuelta al engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad, y comprobó que así era. Cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible, y cuando lo giraba hacia afuera, se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la residencia del rey como informantes y, una vez allí, sedujo a la reina y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del reino. Por consiguiente, si Ubi o Eo Dick si se diera uno a un hombre justo y otro a uno injusto, ninguno perseveraría en la justicia ni soportaría abstenerse de bienes ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera del mercado, como, al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiriera, y tanto matar a unos como librar de las cadenas a otros, según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a un Dios entre los hombres. En esto, el hombre justo no haría nada diferente del injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino. E incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo si no es forzado a hacerlo, por no considerarse a la justicia como un bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto, si habla de acuerdo con esta teoría. Tomado de Platón 4, de 1986. República, traducción y notas de C. E. Geslan, Madrid, Gredos. 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? A. Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. B. La injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. C. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. De la injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. A. Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. Esta afirmación contradice las ideas del autor, quien sostiene que la justicia solo se practica por obligación y no por voluntad propia, y que cuando las personas tienen la oportunidad de actuar injustamente, lo hacen. 10. De los siguientes enunciados, ¿cuál presenta un supuesto subyacente a la afirmación todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto? ¿Si habla de acuerdo con esta teoría? A. La injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. B. La justicia, al igual que la injusticia, brinda ventajas individuales. C. La injusticia, a diferencia de la justicia, brinda pocas ventajas individuales. De la justicia no brinda ninguna de las ventajas individuales que la injusticia brinda. De la justicia no brinda ninguna de las ventajas individuales que la injusticia brinda. Este enunciado es un supuesto subyacente a la afirmación del texto, ya que sugiere que, desde la perspectiva del autor, la injusticia ofrece beneficios individuales que la justicia no puede igualar, lo cual fundamenta la creencia de que la injusticia es más atractiva. 11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye una razón a favor de la tesis principal del texto anterior, a saber, que cuando alguien actúa justamente lo hace por obligación y no voluntariamente? A. La gente se ve obligada a actuar justamente. B. Solo la igualdad garantiza el respeto por la ley. C. La injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. De siempre que una persona cuente con la libertad para cometer injusticias lo hará. De siempre que una persona cuente con la libertad para cometer injusticias lo hará. Esta afirmación respalda la tesis de que las personas actúan justamente solo por obligación, sugiriendo que, si tuvieran la libertad, optarían por actuar injustamente. 12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza adecuadamente las ideas contenidas en el primer párrafo? A. El que alguien sea justo es un deber que se deriva de la conciencia moral que tienen todos los hombres. B. El que alguien sea justo resulta de una imposición, pues toda persona sin las restricciones y exigencias de la ley buscará satisfacer sus deseos.
C. La justicia es una ilusión, ya que lo natural es que una persona busque cumplir sus deseos y alcanzar sus intereses, sin reparar en la igualdad que exige la ley. D. La justicia es un ideal inalcanzable, ya que toda persona, por más justa que aparente ser, tiene intereses propios que pueden llevarla a cometer injusticias. B. El que alguien sea justo resulta de una imposición, pues toda persona sin las restricciones y exigencias de la ley buscará satisfacer sus deseos. Esta opción sintetiza las ideas del primer párrafo al enfatizar que la justicia es el resultado de la fuerza de la ley, y que, sin ella, las personas seguirían sus intereses personales. 13. Dada la estructura del texto anterior, ¿qué propósito general tiene el autor al introducir el relato sobre el anillo de Giggs, y cómo lo alcanza? A promover en la audiencia la idea de que es más ventajoso seguir el camino de la injusticia. El caso de Giggs muestra cómo obtuvo beneficios gracias al comportamiento injusto que le posibilitó el anillo. B. Convencer a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticias cuando tenga la oportunidad. Así lo hizo Giggs una vez descubrió el poder que le otorgaba el anillo. C. Reforzar en la audiencia la idea de que todos cometemos injusticias. El caso de Giggs ilustra cómo las personas aparentemente justas en realidad cometen grandes injusticias. De persuadir a la audiencia de que actuar justamente requiere mucha fuerza de voluntad. En el caso de Giggs, la tentación derivada del poder del anillo doblegó su voluntad. B. Convencer a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticias cuando tenga la oportunidad.